Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de la historia de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grau de Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos nuestro análisis de la furia de Firestorm, el hombre nuclear por Gerry Conway, con el número 20, Picadura helada. Realmente el título es un juego, separando la palabra en inglés Frostbite, que es congelación, en Frost y Bite, que sería como mordedura helada o como nosotros decidimos traducirla acá. Y la tapa, ilustrada por Callanan y entintada por Giordano, nos muestra a nuestro protagonista Firestorm teniendo en sus brazos a alguien que ya fue presentado a lo largo de esta serie, y es Killer Frost. En sí es una presentación simple, aunque el fondo tiene otro juego, ya que vemos que hay un rectángulo violeta sobre un fondo azul violáceo que lo que hace es reforzar la posición en la que está Killer Frost. En comparación al número anterior, los lápices y tintas son tomadas por Rodney Rodríguez y Rafael Callanan, el mismo equipo del anual, aunque esta vez comparten ambos roles. El cómic empieza con nuestro hombre nuclear en un vuelo de prueba con su nueva colega, Firehawk, quien está viendo los límites de sus recién obtenidas habilidades nucleares. Y esta es una hermosa ilustración de presentación de ambos personajes, que también sirve para ver la cantidad de detalle que hay en la ciudad de Nueva York. Ahora, algo que puede pasar desapercibido es que, como dijimos varias veces, en esta época se acostumbra a hacer una especie de texto introductorio a la serie que hace una especie de síntesis del origen del personaje. Y en el caso de esta serie se venía repitiendo seguido, excepto en este número, que por alguna razón este texto no está. La actividad prontamente se vuelve un vaivén de filtreos, que levanta preguntas sobre intimidad y espacio personal. Porque aunque Martin accede voluntariamente a la fusión, y como dijimos anteriormente no es que ve y siente lo que Ronnie siente, la cabeza flotante es literal, ve todo lo que sucede desde esta perspectiva ajena, sigue haciendo constantemente de tercera rueda y chaperón, haciendo estas escenas íntimas con Lorraine incómodas para el hombre, aunque al adolescente no parece importarle. Pero, porque no puede revelarle su identidad secreta, ella tampoco sabe que hay alguien observándolos todo el tiempo. Algo que creo que debería ser informada. Terminan por encima de la Estatua de la Libertad, donde comparten un beso en el aire, el cual les hace perder la noción de la ubicación y acaban estrellándose en el río. Y el hecho de que esté la Estatua de la Libertad en una muy bonita perspectiva en este cuadro no creo que sea simplemente para embellecer la escena. Probablemente haya alguna búsqueda simbólica en la libertad que tienen estos dos personajes en este acto en particular. Ambos vienen de diferentes formas completamente distintas de no tener libertad. En el caso de Ronnie es un poquito más complicado porque técnicamente él está engañando a su pareja, mientras que en el caso de ella es una libertad explícita, ya que era manipulada mentalmente. Y aunque este estrello es un divertido giro para cortar el romance aéreo típico de las estrellas de superhéroes, como dijo Ezequiel, se le están acabando las justificaciones que puedas darle a Ronnie. Él está engañando a Dobbin con Lorraine. Al final este medio arco que vamos a cubrir tendrá una especie de resolución, por así decirlo. Pero cuanto más estiran esto, deja de ser un adolescente sobrehormonado haciendo estupideces por seguir esas hormonas, a ser directamente un cretino que no tiene en cuenta las emociones de las personas que supuestamente quiere. Mientras tanto, en uno de los interludios, no tan interludios comunes de Firestorm, pasamos a la penitenciaría Federal Concordia, donde, mientras uno de los vigías en el exterior observa a dos palomas a mitad de un ritual de apareamiento, un grupo de guardias llevan las preparaciones necesarias para que el alcalde Jacoby entre en la celda de Killer Frost. Obviamente el romance es un tema en este número. Van a volver ligeramente a la motivación original de Killer Frost, siendo una mujer extremadamente fría que se sentía rechazada por todo el mundo, cuya única atracción fue no correspondida por su profesor de universidad, Stein. Pero es más un recordatorio necesario para el cierre que le van a dar, más que la trama principal, la cual, como veremos, cambiará entre este número y el siguiente. La celda es esencialmente un refrigerador gigante que la mantiene en éxtasis. El más mínimo aumento de temperatura que ella pueda absorber le daría fuerzas y la volvería imparable para cualquiera que no sea algo menos que un hombre nuclear. Y la primera imagen que nosotros vemos de la villana es también el primer cuadro que no tiene un encuadre clásico. Es directamente un primer plano, ella está congelada en su celda y el Gutter está inclinado. Después de varios chequeos de seguridad, Jacoby entra al mismo tiempo que los pajaritos enamorados se acercan a los postes eléctricos y empieza a conversar con Killer Frost. Para ser presentada en cuerpo completo en la página siguiente, en su contenedor por supuesto, en un contrapicado. Y esta es una página particular porque además de ver este cuadro grande, también vemos dos pequeños cuadros en la punta superior izquierda e inferior derecha de la paloma que está a punto de generar un problema. Como ya indica nuestro título, esta es la última aparición de Killer Frost.
Por lo tanto está bueno que le den estas 4 páginas de preparación a pesar de que son personajes que ya hemos visto varias veces. Te venden el retorno con el pavor de los guardias haciendo algo que debería ser rutinario para ellos. La tinta se vuelve más gruesa cuanto más se acercan a la celda, lo cual obviamente tiene justificativo interno. No pueden tener luces o usaría su calor para escapar, pero simultáneamente hacen que cuando el hombre entre solo esté rodeado por hielo y oscuridad, y le da a toda la escena un clima de aislamiento siniestro. Es bien informarle que, aunque estas condiciones no serían apropiadas para un prisionero, por su comportamiento la última vez que se le permitió un trato normal, la apelación de su abogado por un indulto fue rechazada. De todas formas, no lo necesitará. Las palomas tocan los generadores eléctricos y causan un cortocircuito, que causan un apagón en la prisión, que aunque parece un poco conveniente, es una causa muy común en apagones, particularmente durante el milenio pasado. Usualmente era causado por pájaros muy grandes que podían tocar ambos cables simultáneamente, o, la que de hecho es común hasta el día de hoy, el excremento de pájaro acumulándose en los generadores. Usualmente el generador de emergencia se activaría antes que la celda pueda descongelarse, pero también, usualmente, Frost está sola. En el segundo entre apagón y encendido, ella logra absorber el calor corporal del guardia, lo suficiente como para liberarse. El resto entran inmediatamente, pero con un solo movimiento en la mano, Frost los mata a todos, permitiendo absorber su calor para no entrar en éxtasis cuando la celda vuelva a funcionar con normalidad y poder escaparse. No sin antes asegurarse que ninguno de estos hombres vuelva a la normalidad, destrozando sus cuerpos contra el suelo. Y toda esta escena ya directamente tiene el fondo negro. Esto no solo permite el clima que mencionó Julián de tensión, sino también nos permite enfocarnos directamente en las figuras y la acción correspondiente. Además, el ataque de Killer Frost a los guardias está diagramado de una manera muy particular en la que decide ponernos a cada uno en un cuadro a pesar de que todos corresponden a la misma composición, a excepción del último cuadro, que básicamente decide mantener la cámara en el último de los personajes, que es a la vez quien estaba dentro de la cámara, y ver cómo cae al piso malherido. Probablemente porque sea el único que no murió en el acto. De regreso con la pareja de fuego que confiesa sus sentimientos, o al menos que tienen algo de sentimientos formándose el uno por el otro, Firehawk empieza a abrirse de una manera que no había hecho antes. Cuenta de cómo, entre su padre teniendo que trabajar y ella saltando de escuela a escuela, siempre buscaba algo de estabilidad. Esto da un pie para una recapitulación del origen de Firehawk, pero también nos permite tener su perspectiva de estos eventos. Los primeros de ellos siendo mostrados realmente por primera vez, dado que en su mayoría ocurrieron fuera de cámara. Arrancamos esa línea narrativa ya con ella en posesión de los antagonistas. Y esta página podría haber sido mal armada en los cuadros o complicar un poco la lectura, de no ser por una particularidad, que justo cuando ocurre este pequeño evento inicia el flashback, lo cual nos permite leer de otra manera esos cuadros. Es decir, el inicio del flashback viene justo después de ver a Firehawk en un plano americano. Se podría leer este cuadro antes si no fuera porque el encuadre es distinto. Dicho sea de paso, vale la pena remarcar que como recurso de encuadre el flashback, estas líneas a mano alzada son diferentes a lo que venimos viendo. Pero como si eso no fuera suficiente, el letrista decide ponerlos el texto remarcando este evento. Casi funciona como una flechita de lectura. Volviendo a la historia de Firehawk en sí, como acabo de decir, ella buscaba estabilidad, y Hewitt le arrebató la poca que tenía, de manera literal. Al meterle un tanque de depravación sensorial la mantuvieron completamente aislada de todo. La llevaron al extremo, por lo tanto ahora su vida diaria parece firme. Lo mencionan también al principio de la sesión de vuelo de entrenamiento. Extrañamente, ahora en retrospectiva no parece odiar mucho a Hewitt, porque le dio una nueva perspectiva. Como Firehawk veremos una Lorraine mucho más responsable que en números pasados, lo cual hace mucho contraste con Ronnie, que le toma mucho más aprender sus lecciones. Y como no podía ser de otra manera, en el flashback hay un lindo montaje de imágenes. Ella expresa que todavía siente culpa por haber atacado a Firestorm durante su momento de bruma mental, pero Ronnie le aclara que es agua bajo el puente. Después de todo, parte de ella estuvo luchando todo el tiempo a su lado, puesto que, si no se hubiera contenido, estaría muerto. Una vez que se dan su último beso, Firehawk se retira para ir con su padre, que le espera en Washington, y Firestorm se fisiona en sus dos mitades para charlar sobre qué hacer en esta situación. Y acá podría también pasar una confusión en la lectura por la manera en que están ordenados los cuadros, si no fuera porque está inclinado un gutter y pareciera de alguna manera indicarnos cómo tenemos que leerlo. Además del obvio hecho de que Firestorm se fisionó, así que no puede pasar antes de que Firestorm esté fusionado. Ellos hablan principalmente sobre si revelar su identidad secreta o no, pero prontamente la conversación pasa a ser sobre el romance. Martin opina que Ronnie realmente no sabe lo que es el amor todavía. Como dije, el cómic intenta mostrártelo como este adolescente sobrehormonado, que inmediatamente cree que la primera mujer que le dirige la palabra es la indicada y su alma gemela. El problema es que, en lugar de dejarlo en esto, o darles una pequeña intimidad, avanzan ambas relaciones al mismo tiempo.
Por ejemplo, en la próxima página se revela que tenía una cita con Torin. Eso no es un accidente, eso es ser un imbécil. El problema es que no estoy seguro si ese es el punto. Que Ronin no se da cuenta cómo la está cagando a tal nivel, que su incapacidad de desacelerar y descifrar la situación, y en su lugar seguirle la corriente a ambas mujeres no es algo que debe hacer, o es Conway que no consideró estos ángulos. A la mañana siguiente, Ronin despierta en su casa sintiéndose como un cretino. Su nueva casa, después de lo sucedido con Shu Shine, donde vemos lo mucho que su padre se ha calmado ahora que el peligro ha pasado. Todavía tiene algún que otro arrebato, pero ya no es dirigido hacia Ronin, o a su vida en general. Van a comer un desayuno juntos como padre e hijo, pero sigo diciendo que debería haber reparaciones por la violencia doméstica con la que abrimos. Por lo menos queda claro que estaba mal y es parte de su arco, que es algo de lo que tenía que salir, pero este hombre enfrenta ninguna consecuencia por literalmente golpear a su hijo. Y al mismo tiempo, en un restaurante, Harry Carew se encuentra con Martin Stein, a quien fuerza a dejar su desayuno para continuar su rutina de ejercicio, y le cuenta que es incapaz de recordar lo que sucedió la última vez que se vieron por la concusión que le dio Enforcer. Y esta es una escena en la que hay un montón de personajes extras porque están corriendo en la calle. Y como ya mencionamos anteriormente, es un gran recurso para el color pintar a toda esta gente del mismo color para que no distraiga de los protagonistas, en este caso de Magenta. Todo esto es visto por Clarissa Clements, que continúa observando a su ex esposo. Durante toda esta escena son básicamente recapitulaciones, pero son un poco más necesarias que las usuales que vemos, dado que muchas de estas cosas avanzaron o llegaron a su conclusión en el anual que ya vimos. Como los anuales no necesariamente continúan narrativas establecidas en la serie regular, es normal que alguno sea una historia autoconclusiva. Puede ser que en el momento que esta historieta salió, el lector se lo haya salteado y tenga que ser puesto al día. La visita de Carew no fue totalmente azarosa. Resulta que Investigaciones Concordance acaban de ser adquiridos por otra compañía llamada Industria Century, y los nuevos demonios, al parecer, quieren el profesor restaurado. Aunque Martin no se entera de la primera parte hasta hojear su nuevo contrato. Ahora, no sé si esto es Conway arrepintiéndose de haberle quitado el trabajo, o si realmente era parte de un plan que luego tuvo que cambiar. Porque nunca sabremos por qué le devolvieron su puesto. Esto también está siendo observado por Killer Frost, que, cansada de matar por consuelo, decide ir directamente al responsable de su origen. Nota un tema recurrente con las ex relaciones de Martin Stein. El guardia del edificio donde se encuentra la reconoce y le apunta con el arma. Por un segundo Frost realmente cree que él le está tomando el pelo, pero cuando el oficial se rehúsa a bajarla, ella lo congela. Creo que lo que hace a Killer Frost un poquito más intimidante que otros villanos típicos de hielo es que no hay espera. No hay una lenta congelación o un rayo que te tiene que alcanzar. Te toca y se acabó. Aunque hemos visto que es posible descongelarte, realmente dependes de otros para tu supervivencia. Solo Firestorm y sus capacidades de generar grandes cantidades de calor constantemente pueden mantenerla al ritmo. De un soplo, ella empuja la estatua que solía ser hombre de la terraza, agregando otra víctima más a su proverbial marcador. Para cuando la gente se dio cuenta de los trozos de qué estaban viendo, Frost desapareció. Por otra parte, en Washington, Lorraine desciende y se transforma en las afueras del Senado para asistir a la auditoría de su padre, el cual se rehúsa a explicar por qué vendió su voto a Industria Hewitt. Por alguna razón, prefiere ser expulsado del Senado a revelar que Henry Hewitt secuestró a su hija. De regreso con Martin, al salir del edificio una vez terminado de reinstalarse, en el momento que da un paso, resbala en el suelo congelado por Killer Frost, que lo estuvo esperando y observando todo el día. Esta historia parece ser una combinación de sus dos primeras aventuras. La primera, venganza por el rechazo de Martin Stein, y la segunda, una amenaza a gran escala de tomar Nueva York. Esa ya la cubrimos en el canal. Pero para mí hay una especie de regreso en el personaje. Porque durante toda esta persecución, ella le confiesa o se da cuenta que todos los hombres que ha matado eran sustitutos. Temporales que saciaban su verdadero deseo de matarlo a él. Pero como vimos la última vez, ella se ha movido más allá de sus orígenes. Ella había abrazado su nueva forma. Y recontextualizarla de esta manera, siento que regresa el personaje a la casilla 1. En lo particular, tengo algo que me saca un poquito del clima de esta persecución y tiene que ver con la manera en que inevitablemente se graficaban ciertos movimientos en esta época. Particularmente el momento en donde patina en la escalera que le congeló cuando está bajando al subte. Más que nada porque siento que es un poco más graciosa de lo que debería. Martin se lanza a la vía del subterráneo para esquivar uno de los ataques de su perseguidora y quedar fuera de vista para poder iniciar la fusión sin revelar su identidad, casi siendo arrollados en el proceso de no ser por los rápidos reflejos de Ronnie. Para cuando la sorpresa pasa y Martin puede ponerlo al día, Killer Frost ya no está. Volvió a la calle, donde, convencida de que Martin se quitó la vida para arrebatarle la satisfacción del asesinato, promete desquitar su frustración con el resto de la ciudad. Particularmente con un maniquí, el cual cae a través de la vidriera contra la vereda en el último cuadro y nos permite ver la cartelera de una película. Cartelera que tiene una foto. No está dibujada, tiene una foto. Es simplemente un detalle artístico. ¿Qué termina el número? El dibujo es muy correcto y funcional, tal vez un poquito inestable.
Y ya se usa tanta trama de diferentes tipos, particularmente la mecánica, que a veces hasta pareciera que la hoja tiene textura. Hay una elección en las páginas de dinamizarlas usando gutters inclinados y podemos notar que el lápiz no lo hace solamente Pat Broderick, que es algo que se va a repetir en estos próximos números, porque no está usando cuadros grandes como nos viene acostumbrando, sino que las páginas están repletas de pequeños cuadros más chicos. Este cómic está bien, más que nada de reposición que de desarrollo. Volver a una especie de status quo después de todo lo sucedido en la saga de Harry Hewitt. Por lo tanto, es muy pesado en exposición y recapitulación. Más que la reintroducción de Killer Frost, no hay mucha aparición de la trama principal. Por lo tanto, tendrá que recaer toda en el siguiente número. El cual nuevamente le cambiará la motivación, haciendo la última aparición de esta villana algo vacilante. Y la página destacada de este número es la 18, porque es un lindo momento en el cual podemos ver algo del poder de Killer Frost. En el primer cuadro vemos a la villana mirar directamente un arma que está apuntando hacia su cabeza. Ella realmente cree que el policía le está haciendo una broma. En el segundo cuadro podemos ver cómo el policía se supone que está en situación de poder, como siempre se hace con un buen contrapicado. Cuando ella nota que él hablaba en serio, con un simple movimiento lo congela. Lo podemos ver en un ángulo muy parecido al del primer cuadro. Luego el hombre aparece repentina y convenientemente en la cornisa. Tal vez hubiera sido un poco hilarante mostrarla a ella empujando el bloque hacia la cornisa. Y vemos que en un cuadro que aleja levemente la cámara, vemos como ella lo empuja con un soplido. Luego podemos ver cómo la cámara sigue la caída, a excepción de que decide quedarse cerca del borde y nos permite ver solamente los pies, con eso alcanza. El anteúltimo cuadro nos permite ver cómo, a la vista de todos los transeúntes, se despedaza contra el piso. Este cuadro no tiene fondo, pero alcanza perfectamente con entender que está en la calle por una cuestión espacial. Y termina la página cuando vemos que llegan los refuerzos que había llamado el policía, para solo notar que hay un charco de agua en la terraza o una sombra. Supongo que un charco de agua por la forma. Con eso terminamos por hoy, así que nos vemos el martes para el próximo capítulo y la segunda y última mitad de esta historia de Killer Frost. El número 21, Frío Quiebre, donde haremos nuestro fin de paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. ¡Hasta la próxima!